Bien, pues es un placer estar aquí en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Jalapa, en una ciudad conocida principalmente pues, por su población estudiantil y por sus trabajos en un ámbito de educación superior. El tema del que voy a hablar hoy pues, es psicoanálisis en América Latina. Esta es la última conferencia de esta gira filosófica por México de 42 días, 11 ciudades y más de 20 conferencias sobre temas distintos. No quería irme sin tocar este tema, que es uno de los que anuncié por internet y que pues más gusto me da hablar de ello, porque también pues así decir, una práctica analítica o psicoanalítica en estas regiones, en el continente latinoamericano, un poco ingenua, que no tiene en cuenta o en consideración la propia historia de asentamiento de estas tradiciones psicoanalíticas en sus respectivos países. Es muy interesante hablar de precisamente el psicoanálisis en América Latina. Voy a centrarme principalmente en dos países, en Brasil y en Argentina, porque son los dos países con más asociaciones miembros de la la Asociación Psicoanalítica Internacional. En Francia, para que nos hagamos al caso, pues tan solo hay 2 asociaciones que forman parte de la IPA, mientras que en Argentina hay 6 y en Brasil hay 11. Argentina, de hecho, es el país que en términos relativos tiene mayor número de expertos en psicoanálisis, teniendo una población apenas de 30 millones de habitantes. En el año 85 ocupaba el segundo lugar después de Estados Unidos en la relación entre la cantidad de analistas freudianos matriculados en la Asociación Psicoanalítica Internacional y la población, además de que también cuenta con el mayor número de grupos afiliados al campo freudiano, la Asociación Internacional que vehicula a los seguidores de Jacques Lacan. Con lo cual, bueno, merece la pena tratar principalmente estos dos países, que como digo son los que han articulado dos recepciones completamente distintas del psicoanálisis, por decirlo muy rápidamente. El psicoanálisis en Brasil ha sido un psicoanálisis principalmente pansexualista y con ciertos toques racistas, mientras que en Argentina el psicoanálisis siempre tuvo una interpretación de izquierdas, muy vinculada a lo que en un primer momento se llama el freudomarxismo en Europa, y luego más adelante con la izquierda lacaniana y el campo freudiano vinculado a Perón. Se trata de un psicoanálisis, el argentino, desexualizado, muy intelectual y vinculado a temáticas, por así decir, filosóficas, culturales, literarias, etc. Como estamos en México, pues tampoco puedo dejar de lado este país, a pesar de que, como digo, pues la importancia, los dos países más importantes de recepción del psicoanálisis son esos dos, Argentina y Brasil, con también una importancia bastante sustancial del psicoanálisis en Chile, aunque por otras líneas, y con figuras a nivel local pues también importantes, como el caso, por ejemplo, del peruano Honorio Delgado, autor de la primera biografía en castellano sobre Freud del año 26. En México, la particularidad de la recepción de Freud fue que no se realizó por parte de psiquiatras, médicos o psicólogos, sino que fue realizada principalmente por juristas. Así, el único libro en castellano que Freud decide llevarse con su biblioteca a Londres, una vez que empieza la Segunda Guerra Mundial, es nada más y nada menos que Derecho Penal Mexicano de Raúl Carranza Trujillo, un jurista y juez mexicano que utilizaba el método psicoanalítico en sus interrogatorios. Entre los que pasaron por este diván, o este peculiar diván psicoanalítico judicial, se encuentra nada más y nada menos que Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, a quien diagnosticó Carranza Trujillo un activo complejo Edipo por parte de una madre dominante y de una figura paterna siniestra, apelando en este caso a Stalin, ¿no?, como una figura paterna siniestra. En los años 40, como digo, el psicoanálisis era principalmente bien recibido en México por parte de juristas y también por parte de intelectuales que querían analizar el así llamado carácter mexicano. Hay todo un libro titulado Anatomía del Mexicano, compilado por Bartra, en el cual hay prácticamente la mitad del libro son textos de análisis del carácter mexicano desde categorías propiamente psicoanalíticas. Así, los dos textos más conocidos, El laberinto de la soledad y El perfil del hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos, el primero es de Octavio Paz, parten de teorías típicamente psicoanalíticas. Es más, Samuel Ramos define al mexicano en términos psicológicos como un individuo caracterizado por su sentimiento de inferioridad, del cual deriva, por un lado, el malinchismo respecto de las potencias coloniales, imperiales, y también su machismo, como una especie de rechazo o reacción respecto a la dominación implícita en el ámbito familiar que ejercen las mujeres.
De tal forma que, en réplica a Octavio Paz, afirma Samuel Ramos, la soledad no proviene de una decisión voluntaria, sino de esa perturbación del carácter que lo hace antisocial, ¿no? Y frente a Emilio Uranga, quien había publicado por aquel entonces en el entorno del Grupo Hiperión un libro sobre el análisis del ser mexicano en términos de Mitsein, de ser entre, por decirlo en términos de Heidegger, dice Samuel Ramos lo siguiente: no creo que el mexicano tenga, sino por excepción, esa virtud que Goethe definía como las tres veneraciones que todo hombre debe tener: la veneración por lo que está arriba, por lo que está al lado y por lo que está abajo de uno mismo. Bien, este es un análisis popularizado principalmente por el dramaturgo Rodolfo Usigli, autor de una obra de teatro titulada El gesticulador, que fue acompañada por un epílogo sobre la hipocresía del mexicano, que básicamente lo que hace es amplificar las tesis de Samuel Ramos, que recordemos le llevan a juicio. Fue juzgado en primera instancia por injurias, calumnias a la patria, precisamente con motivo de este libro, lo cual le llevará a un estado de depresión que tan solo se curará en el momento en que llegue a México José Gaos, quien le invitará a seguir por esas consideraciones. Pues como digo, Usigli lo que hace básicamente en el gesticulador es ampliar esta categoría, estas teorías psicoanalíticas, introduciendo el concepto de la máscara y pues así habla de la hipocresía del mexicano en términos prácticamente etimológicos. Es saber, el mexicano sería una suerte como de perpetuo actor que estaría digamos, enmascarando su verdad, su mentira a través de una falsa autenticidad. Así dice lo siguiente en ese epílogo sobre la hipocresía mexicana: la verdad de México es una larga obra de las mentiras mexicanas. En sus fases de eclipse va acumulando poder hasta que explota un día. Entonces sobrevienen los crímenes pasionales, los infanticidios, los uxoricidios, el asesinato político o, modestamente, una revolución. Podría decirse que la verdad mexicana es una verdad al vapor. Bueno, como digo, esto se va volviendo más acuciante ya en los años 50-60, cuando el psicoanálisis se convierte de facto pues en una especie como de influencia intelectual para la mayor parte de los ensayistas a la violeta que quieran pues pontificar sobre el carácter nacional sin entrar a investigaciones empíricas concretas. Así, por ejemplo, Jorge Carrión, un freudiano bastante alejado de las consideraciones propias del siglo XIX, del positivismo del siglo XIX, como la de Ezequiel Chávez o Julio Guerrero, interpreta que los sacrificios humanos prehispánicos tenían que ver con una suerte de impulso de muerte de Todd Getrip, que se vuelve sadomasoquista a través de la diferenciación entre el individuo y la comunidad. Así pues, él afirma que la estructura de los sacrificios humanos en las comunidades prehispánicas pues respondían a una suerte de homosexualidad latente que todavía seguiría dentro del indígena. Una cita de un texto muy conocido de Jorge Carrión dice lo siguiente: pasividad, masoquismo, indiferenciación de erótica y sexualidad con su correlato, confusión de objetos y fines sexuales forman un grupo de caracteres psicológicos afines a lo que puede llamarse el polo femenino en cuanto al grado de evolución que ostentan: borrosidad de la figura individual, anhelo de dependencia ante la frustración de la vida, ya sea por agresión externa, bien por carencia alimenticia. Afirman estas características infantiles de retorno a la sustancia femenina y los placeres anestésicos a ella inherentes. Bien, como se puede ver, pues aquí hay al mismo tiempo una suerte de racismo antiindígena con un antifeminismo o misoginia muy fuerte, mal digerido, que se ampliará en los siguientes años pues con los textos de Santiago Ramírez, discípulo también de Paz y de Ramos, con su libro El mexicano, psicología de sus motivaciones, o Mijael Maccoby, colaborador de Eric Fromm, quien interpreta en términos más bien freudo-marxistas la cuestión de la neurastenia y de las psicopatologías en el contexto del capitalismo, bien, entendiendo que buena parte de ellas pues no son simplemente emanaciones de la estructura familiar o arquetipos universales que se repiten en cualquier tipo de sociedad, sino que son patologías específicas del capitalismo y que por lo tanto hay que analizar a la familia mexicana en su especificidad como una familia que se sustenta sobre valores distintos a la familia también católica de la Austria analizada por Freud. Bien, digamos que todas estas consideraciones entran en crisis seguramente a partir del texto de César Garrizurrieta, Catarsis del Mexicano, en el cual de una manera muy irónica lo que hace es una caricatura de todos los análisis caracteriológicos del mexicano que se han hecho hasta entonces, así que él, de una manera puramente irónica e humorística, decide tomar a Cantinflas como el emblema nacional. Bien, se le llega a calificar, por así decir, como una especie de Paul Celan mexicano, aquel que es superior
subvertiría el lenguaje de la conquista desde dentro, ¿no? Como he sabido, Paul Celan, pues, es el gran poeta en lengua alemana de la segunda mitad del siglo XX, que lo que hace es deconstruir precisamente el idioma alemán desde dentro, pues haciendo una apelación a la imposibilidad de escribir poesía que señaló Adorno después de Auschwitz. Bien. Dice lo siguiente César Garrizurrieta en su texto Catarsis del mexicano: nada más falso que este par de conceptos. El mexicano no tiene un complejo de inferioridad, el que lo padece es el norteamericano. Como ha creado una gran civilización que lo ahoga y lo monstruoso de un mundo de gigantescas máquinas que lo acorralan, individualmente éstas empequeñecen su espíritu. Su complejo de inferioridad individual se dispara colectivamente para superarse hacia lo grandioso, es decir, de acuerdo con las tesis de Adler, la minusvalía se transforma en complejo de superioridad. Al mexicano no le da por lo grande porque no tiene que superar ninguna inferioridad. Realista por excelencia, ve su mundo empequeñecido y se conforma con vestir pulgas o colocar un matrimonio o un entierro en una cáscara de nuez. Si tuviera complejo de inferioridad, para superarlo le daría por conquistar Guatemala o liberar las minorías étnicas de Belice. Al mexicano, que le da por lo grande, lo pone en el manicomio. A ningún escritor de México se le ha ocurrido escribir la epopeya o la gran novela universal. Se conforma con ser modesto novelista, cuentista o chascarrillista, simplemente mexicano. Y en otro pasaje, yo creo muy... tenía por aquí otro señalado, a ver, un segundo, que me parece muy relevante. Sí, dice lo siguiente, en este caso ya no Garrizurrieta, sino José Revueltas, en un texto también maravilloso titulado Posibilidades y limitaciones del mexicano, en el que básicamente lo que se hace es criticar esta especie como de ontología nacional en clave medio entre chauvinista y denigratoria de los espíritus populares. Dice lo siguiente: si se toma al mexicano de la Ciudad de México, concretamente al de las calles de San Juan de Letrán, se tendrá en la mayoría de los casos, digamos, a un simulador, a un sádico sexual que golpea a las mujeres, a un resentido, a un bravucón cobarde, por no hablar de otras características. Pero si se toma a otro mexicano de la propia Ciudad de México, digamos un intelectual, se encontrará, salvo excepciones, a un ser complicado y astuto, torturado de la manera más increíble por el infierno de la vanidad, retorcido, envidioso y lleno de oscuras represiones. Es decir, del macró de San Juan al intelectual del cabaret Leda ya se adviene, por lo pronto, una diferencia, o sea que los datos determinados en estos dos tipos de mexicano comienzan a no tener una magnitud común, a no ser un denominativo común. La diferencia se acentúa si se toma el mexicano de Monterrey o de Baja California o de Nueva Rosita. Aquí tenemos un hombre reposado, sobrio, austero, cordial, sin tortuosidades. Sin embargo, la inutilidad de estos datos resulta obvia cuando se advierte que ni los mexicanos de San Juan y el Leda, ni los mexicanos de Monterrey, Baja California y Rosita son el mexicano propiamente dicho, el ser nacional de México. Y concluye: el ser nacional de una comunidad humana no puede existir sino a condición de que dicha comunidad esté vinculada entre sí por el mismo idioma, por el mismo territorio, por la misma economía y por la misma cultura. Bien, aquí está señalando precisamente uno de los grandes temas de la filosofía política mexicana, que es hasta qué punto México es un estado fallido en la medida en que no ha uniformado pues a su ciudadanía, ¿no? Y tiene todavía pues a unas entre 30 y 60 comunidades étnicas indígenas reconocidas con su autonomía lingüística, política, etcétera. En fin, que entrar en este tipo de análisis presuntamente psicoanalíticas, en el fondo lo que hace es negar la realidad muy plural de México. Bien, como digo, no quería centrarme tanto en este país, en México, cuanto en Brasil y Argentina, porque son dos paradigmas. La interpretación que por estas regiones se van a hacer de los textos de Freud y posteriormente Lacan, ya desde muy pronto, en el año 1899, el doctor brasileño Juliano Moreira introduce algunos de los textos de Freud en la bibliografía de sus cursos impartidos en la Escuela de Medicina de Bahía. Es más, durante su mandato como director del Hospital Nacional de Alienados entre 1903 y 1930, se establece una suerte de guardia psicoanalítica. Y en la década de 1910 ya se empiezan incluso a escribir las primeras tesis sobre el tema, y a partir de 1918 los cursos de discusión sobre el tema en Río de Janeiro. En Brasil, como digo, es interesante ver que el psicoanálisis lo único que hace es apoyarse sobre las tesis de tipo racistas ya desarrolladas por el conde Gobineau, famoso autor del ensayo sobre las razas, que estará a la base de la mayor parte de los ensayos racistas, ya sean fascistas, nazis o de la falange en Europa, quien fue, como digo, embajador de Napoleón III
en Brasil, ¿no? Escribiendo una serie de textos en los que hablaba de la necesidad de blanquear el país al que más esclavos negros se habían exportado durante el proceso colonial portugués. También estas tesis fueron recuperadas localmente por Luis Agassiz, quienes básicamente construyeron su teoría del blanqueamiento de la población. Esto es interesantísimo, ver cómo las teorías racistas que se aplican de manera sistemática en Europa, al caso, por ejemplo, de los judíos, se articulan en un contexto aparentemente periférico, como es el caso del Brasil del siglo XIX, aunque hay que recordar que el Brasil del siglo XIX pasa a convertirse en un país que no tiene apenas universidades, porque el modelo colonial portugués era netamente extractivista, a diferencia, por ejemplo, del español, que fundó pues ya la Real y Pontificia Universidad de México en 1550 y tantos. En este caso, pues no es hasta el siglo XIX que se empieza a articular el mundo intelectual brasileño, con un despegue importantísimo que hace que los escritores más importantes del siglo XIX, muy señaladamente Machado de Asís, pues sean brasileños. Bueno, sea como fuere, como digo, la recepción del psicoanálisis en Brasil tiene un toque panpsiquista. Así, por ejemplo, en el año 20, Franco da Rocha publica su libro El pansexualismo en la doctrina de Freud, en la que discute con simpatía los conceptos básicos del psicoanálisis, creyendo erróneamente que pansexualismo, lejos de ser un descalificativo lanzado principalmente por la escuela francesa de Janet, se trata de un elogio de la teoría freudiana. Bien, no es sino más tarde que, 10 años después, reedita el libro bajo el título La doctrina de Freud, al percatarse de que en Europa el concepto de pansexualismo es un concepto principalmente denigratorio o descalificatorio. Bien, como digo, son estos autores, principalmente en los años 30, ensayistas como Paulo Prado, Sergio Buarque, de Holanda, Gilberto Freire, quienes buscarán las raíces de Brasil en clave más o menos racista, tomando temas de tipo freudiano, como por ejemplo el exceso sexual, la envidia del pene, etcétera, etcétera, sobre todo para analizar las neurosis de la población blanca respecto de una sexualidad presuntamente muy barroca y fastuosa por parte de la etnia negra, indígena y mestiza. Bien, no todas las investigaciones de tipo psicoanalítico evidentemente tienen este toque medio lamarckiano, quien, como hay que recordar, pues Freud nunca llegó a abandonar. Freud siempre fue muy crítico con el darwinismo, sino que también pues algunos de ellos interpretan el concepto de sublimación en una línea no represiva de sexualidades minoritarias o subalternas. Ese es el caso precisamente de Freire, en su libro Casa Grande se Zala, del año 1930, en el que pues básicamente plantea tesis muy parecidas a las que por aquel entonces estaba desarrollando Vasconcelos en México, tomando el Amazonas, como es sabido, como el río sobre el cual se iba a fundar Amazonópolis, la capital de la raza cósmica, ¿bien? De la quinta raza que vendría a sintetizar todas las previas. Bien, pues así Freire básicamente afirma que, lejos de las interpretaciones racistas de la historia del Brasil, la piedra sustentante de la nación no es nada más y nada menos que el mestizaje. Y en este libro pues hay una discusión muy fuerte de Freire al principal recepcionista o sucursalista del psicoanálisis en Brasil, que es Oscar Pfister, un pastor protestante, quien intentó vincular el freudismo o la escuela freudiana con las teorías típicas del protestantismo alemán. Bien. Esto tendrá mucho que ver con lecturas luego posteriormente que se van a hacer en Argentina, entendiendo el superyo como una especie de dogma impuesto sobre la debilidad de la voluntad humana. Bien, esto, como digo, sobre todo los brasileños son importantes en la medida en que desarrollan una serie de conceptos que no están originalmente en la obra de Freud y que tampoco desarrollaron pues ni sus discípulos británicos ni sus discípulos anglosajones o franceses, como el concepto de ego primitivo. Bien, el concepto de ego primitivo fue principalmente ya criticado más adelante por Artur Ramos, quien combinó, alejándose de esta especie como de ego primitivo que debería ser superado por un super yo civilizatorio y que tendría su base pues esto que hemos dicho previamente, el exceso sexual y la potencia del pene negro, por decirlo rápidamente. Contra esto Artur Ramos lo que hace es refutar, por un lado, las teorías racistas hasta entonces articuladas y conjugar el psicoanálisis de Jung con la antropología de Levi-Brühl.
Como sabido, los antropólogos van a tener un papel muy importante en todo el campo intelectual brasileño, como sucede también en México, con la particularidad de que incluso a día de hoy se puede decir que la principal contribución intelectual de Brasil al mundo no son sino sus grandes antropólogos, ¿no? Que han trabajado pues, conceptos como el tema de la punto de fricción racial, etcétera. Y que en este caso lo que funcionaba como una especie de teoría de izquierdas, que entendía, que digamos reconocía la propia lógica del pensamiento primitivo, bien, como un arquetipo a la manera de Jung, afirmando que hay una suerte de inconsciente folclórico, un inconsciente que estaría presente y que formaría parte de la persistencia y emergencia de atavismos mentales, rituales fetichistas, que no afectarían solo a la población indígena o negra, sino al conjunto del Brasil. Así se ve muy bien en este autor, en Artur Ramos, cómo el psicoanálisis adquiere un carácter más antropológico, filosófico, liberándose de su componente psiquiátrico y de autoayuda y en última instancia de control social, incluso de promoción de la eugenesia. Esto evidentemente no es una posición genérica, sino que la posición, digamos, mayoritaria dentro del campo brasileño pues está más bien vinculada a la figura de Júlio Pires Portocarrero, quien veía al psicoanálisis como una herramienta para regenerar a la población a través de la educación sexual. Así, desde la tierna infancia, él estableció que tendría que haber una educación sexual como forma de instrucción escolar que promoviera la eugenesia, entre otras cosas, favoreciendo el aborto de las clases bajas. Así, esto se concretó puntualmente en una política muy liberal que tenía Brasil a comienzos del siglo XX hacia el aborto. Portocarrero consideraba que el aborto debía ser permitido caso por caso, después de que una comisión técnica valorara 6 razones por las cuales una mujer podía incurrir en esta práctica, a saber, unas razones de tipo terapéutico, profiláctico, eugenésico, moral, estético. Por ejemplo, mujeres que tuvieran profesiones como el baile, que necesitaran de una cierta tonsura muscular y que no pudieran estar embarazadas, pues también tendrían derecho a abortar. Profesional, por ejemplo, mujeres que tuvieran una profesión científica que supusieran una mayor contribución a la sociedad que otra boca que alimentar, también tendrían derecho innato al aborto. Como se ve, pues aquí simplemente es una conjunción un poco rara entre un psicoanálisis de corte eugenésico con un utilitarismo más o menos socialista o de la injerencia social heredado de Bentham y de toda la tradición británica. Básicamente estas tesis sirvieron para crear toda una generación de psicoanalistas en Brasil, muy señaladamente Nina Rodríguez, quien aplicó estas teorías de corte racista a la criminología, considerando que los negros y los mulatos son racialmente irresponsables y que por lo tanto no pueden ser imputables y juzgados en una corte de justicia. Según Portocarrero, textualmente, el criminal encarna la culpa y las ansiedades sádicas de la sociedad en su conjunto. Aquí lo que se está proponiendo es reformar básicamente el Código Penal para que las clases o las razas así consideradas inferiores o sometidas a una serie de dinámicas psicoanalíticas, lejos de ser contemplados como ciudadanos responsables de sus actos, sean reducidos a la condición de infantes o disminuidos mentales, que por tanto no tienen que ser punidos o castigados como una lógica de la justicia retributiva, sino más bien tienen que ser controlados y apartados de la sociedad, pero por la peligrosidad que ellos suponen. Bien, aquí esto lo llamaría Foucault, por decirlo rápidamente, pues un ejemplo paradigmático de la biopolítica, ¿no? En este caso, en el cual se está tratando a los individuos simplemente como unidades marginales de vida mejor o peor organizada para amenazar o mantener la sociedad. Así pues, como digo, Portocarrero llegó a considerar que los juicios, la propia idea de juicio penal no era sino una especie de sentimiento de culpa colectiva enraizada en el complejo de Edipo. Esto está todo encarnado, como digo, estos autores, Ulises Pernambuco, Duval Marcones, Artur Ramos, etcétera, todos estos formaron parte del programa de pedagogía psicoanalítica promovida por Getúlio Vargas, en el cual el concepto principal era el de sublimación, a saber, cómo se puede orientar los impulsos sexuales y de muerte hacia otros fines más elevados, pues como son los fines artísticos o literarios. Bien, junto con esto, que podríamos llamar la derecha psicoanalítica brasileña, pues
la izquierda, principalmente una izquierda de tipo artístico, que hacía realidad los sueños de sublimación artística y estética de los impulsos naturales. Así en los años 20 es muy interesante ver cómo Freud sirve de inspiración para las vanguardias brasileñas, mucho antes de que Freud sea una inspiración central, por ejemplo, para el surrealismo. Esto es importante señalarlo, como Brasil es puntera, por así decir, en la conversión de Freud en una especie de passepartout cultural que sirve a día de hoy pues para aderezar para aderezar rápidamente series como, qué sé yo, Los Soprano. Bien, pues en este caso, en los años 20, pues un grupo de vanguardistas brasileños, principalmente los llamados artistas concretos, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, pintores como Lázaro Segal, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, trabajarán a partir de conceptos puramente freudianos, principalmente a partir de los encuentros celebrados en febrero de 1922 durante la celebración del centenario de la independencia del Brasil en Sao Paulo, donde se celebra la Semana del Arte Moderno, 8 días de exhibición pública con 3 días de festivales, clases, lecciones, sesiones de lectura, conciertos, etcétera, que supusieron un escándalo para la burguesía de Sao Paulo. Es en esos años, como digo, en los que se publica el Manifiesto Antropófago de Oswald de Andrade, donde pues recupera el concepto de antropofagia en los pueblos primitivos brasileños como una forma, por así decir, de apropiarse del cuerpo, pero también del espíritu ajeno. Y en ese Manifiesto Antropófago, aparentemente pues muy alejado de las consideraciones típicamente psicoanalíticas, menciona nada más y nada menos que 3 veces a Freud como el hombre que resolvió el enigma de las mujeres, que identificó el carácter opresivo de la sociedad y a la que antropofagia pondría fin. Bien, es además reconocido en ese texto como el autor de Totem y Tabú, un referente para todas las consideraciones de superación, como digo, de la opresión. Bien, entonces, como se puede ver, estos autores interpretaron en clave libertaria pues todas las consideraciones de Freud sobre los impulsos pues de muerte y de placer, los principios de placer y realidad, frente a las interpretaciones pues más represivas o estatales que hemos visto previamente. En la novela del año 28, Macunalmar, Mário de Andrade relata también un viaje de un indio Tapanjuma desde las selvas de Sao Paulo en busca de un talismán perdido, y en ese viaje utiliza también temáticas típicamente freudianas, como pues apela a actos fallidos, referencias del niño en el adulto, etcétera, etcétera, ¿no? En el prefacio interesantísimo a un poema sobre Sao Paulo, Paulichela desvariada, escribe Mário de Andrade: escribo sin pensar en todo lo que mi inconsciente me grita. Bien, pues estas son, digamos, las dos lecturas las dos recepciones del psicoanálisis en Brasil. ¿Cómo estás? Un placer. Las que se ponen de manifiesto en los años 20 y se van a generalizar y extender a partir de entonces en Brasil. Por un lado, una lectura pues más en clave institucionalista de lectura más o menos racista de los impulsos sexuales de los negros en relación con los blancos, y por otro lado pues una lectura más culturalista de Freud como inspirador de formatos culturales o literarios de vanguardia. En Argentina sucede algo muy parecido a partir de la figura de Ingenieros, quien es el padre de la psiquiatría en el país, principalmente desde su nombramiento como director del Instituto de Criminología en 1907. Es el padre, por así decir, de la psiquiatría somática o somatista en Argentina, que interpreta que todas las enfermedades mentales, pero también todos los padecimientos de tipo psiquiátrico, tienen que estar situados físicamente en alguna parte del cerebro o del cuerpo. Bien, Ingenieros es sabido que tuvo más o menos acceso a las teorías de Freud a partir de las interpretaciones las respuestas de Janet y de Charcot, bien, pero él, digamos, se alejó de las posiciones freudianas con la típica galofilia o afrancesamiento argentino. Horacio Piñeiro, profesor de psicología en la Universidad de Buenos Aires en el año 1903, llegó a decir: desde un punto de vista intelectual somos franceses. Esto es lo que ha pasado básicamente con el psicoanálisis en Argentina, solamente que evidentemente el afrancesamiento de comienzos del siglo XX era un afrancesamiento de tipo positivista, mientras que el afrancesamiento de finales del siglo XX, pues un afrancesamiento de tipo postestructuralista vinculado con Lacan. Pero digamos que las referencias siempre han venido a través de las traducciones al francés de los diversos autores que han sido importantes.
Es más bien a partir de la decadencia del positivismo, que tiene lugar prácticamente en todo el continente, que era la ideología oficial de las clases dirigentes desde los años 70-80, aquí muy señaladamente el periodo de Juárez y luego Porfirio Díaz, hasta la década de 1910-1920. Pues algunos señalan que en Argentina la crisis del positivismo va de la mano del viaje que realiza Ortega y Gasset en el año 17, que supone la introducción en el país de la axiología y de la fenomenología, de una filosofía alemana por entonces no conocida, y es a partir, digamos, de estas primeras aproximaciones de autores de origen europeo que empieza a aparecer diversas revistas en las cuales se tienen en cuenta básicamente pues, lecturas de otro tipo de las enfermedades clínicas y de la psiquiatría. Las dos principales influencias son, por un lado, la llamada psiquiatría constitucional de Kirchner y la biotipología de Nicola Pende, junto con la psicobiología de Adolf Meyer y el psicoanálisis. ¿Bien? Es interesante ver cómo se van fraguando diversas instituciones, vinculadas también a lo que en Estados Unidos se conocía como el sexualismo, ¿bien? Principalmente el sexualismo, la higiene mental, la teoría de la higiene mental, que en Estados Unidos empieza con la publicación en 1908 del libro The Mind That Found Itself, la mente que se encontró a sí misma, publicada por el expaciente Clifford Beer con apoyo del psiquiatra Adolf Meyer. Bien, para que os hagan un poco la idea de cuáles eran las propuestas de la Liga Argentina de la Higiene Mental, consistían, entre otras cosas, en fijar controles estrechos sobre la inmigración. Gonzalo Bosch, uno de los principales psiquiatras y fundadores de la Liga, corrigió a Alberdi, Juan Bautista Alberdi, el famoso padre de la patria argentina, inspirador de la Constitución del 52, quien llegó a afirmar una cita muy célebre, que en América gobernar es poblar, bajo una ideología que está en Tocqueville, pero que también está en los padres de la patria estadounidense, según la cual pues, la América sería como una especie de receptáculo deshabitada, o mejor dicho, habitada para mal por pueblos bárbaros que estarían esperando la llegada de los europeos para como una especie de nueva tierra prometida donde todo podía volver a empezar, ¿no? Esta teoría, que es una teoría que está, como digo, en los padres de la patria estadounidenses, también se concreta en el caso argentino, pues con esa libertad migratoria que convirtió de facto a Argentina en un país neto de recepción tanto de inmigrantes protestantes como católicos, muy señaladamente judíos, alemanes y católicos italianos. ¿Bien? Entonces, este tipo de también política antiindigenista se ve mucho más, digamos, la matiza el grupo de la higiene mental, afirmando que gobernar en el siglo XX ya no es poblar, sino que gobernar es seleccionar. Bien, estamos en un contexto en el cual las ideas de la eugenesia pues no han sido derrumbadas por el desastre de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto digamos que la mayor parte de estas escuelas inician una andadura que conlleva en última instancia la fragmentación del campo psiquiátrico. Bien, ¿por qué motivo el psicoanálisis realmente se impone hasta el punto en Argentina que a día de hoy, cuando uno digamos tiene algún tipo de enfermedad mental severa, en algunos hospitales se siguen aplicando doctrinas en la mayor parte del mundo consideradas pseudocientíficas? Yo creo que una de las razones principales tiene que ver con el positivismo muy reacio y muy reduccionista de la psiquiatría hasta mediados del siglo XX. Así, por ejemplo, la mayor parte de los terapeutas somáticos no querían explicar teóricamente, en términos teóricos, elaborar una teoría de por qué motivo funcionaba el electroshock, mientras que el psicoanálisis, mediante argumentaciones verbales muy sofisticadas y en ocasiones especiosas, pues por lo menos era capaz de explicar por qué motivo durante una época pues parecía que la doctrina del shock, la verdadera, la de los electroshocks, funcionaba. Así, por ejemplo, Enrique Pichon Rivière, uno de los precursores del electroshock, uno de los precursores, como digo, del uso del electroshock en Argentina, llegó a argumentar desde un punto de vista psicoanalítico que las terapias del shock funcionan en los casos de melancolía porque satisfacen el deseo de castigo del paciente y en consecuencia reducen las tensiones y las ansiedades psicológicas. Bien, entonces es curioso ver cómo el psicoanálisis en los años 40, cuando se constituye la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro de la Asociación Internacional Psicoanalítica, va de la mano de que es la mejor teoría
a vida en la medida en que no hay ninguna alternativa. O sea, que es la única teoría que explica por qué determinados procedimientos funcionan más allá del campo puramente experimental del ensayo y el error. Bien, en general hay tres etapas de la recepción del psicoanálisis antes de su por así decir, encarnación institucional en la fundación de la APA en el año 42, un primer periodo de la década de los 10, del 10 al 20, principalmente se interpreta el psicoanálisis como una teoría foránea, interesante pero ajena a los planteamientos típicamente argentinos, la década de los 20, en el cual hay una recepción libre en clave antipositivista de las diversas corrientes psicoanalíticas, es más, una discusión entre autores que pertenecen a ramas ideológicas muy distintas en las mismas revistas, y por último la década de los 30 y los 40, en el cual hay una politización muy fuerte de la sociedad civil argentina, mediada evidentemente por la experiencia del fascismo en Europa, los sucesivos golpes de Estado y la aparición del peronismo. Bien, como digo, la primera discusión pública sobre el psicoanálisis, vamos a ir por estos tres periodos muy rápidamente para luego ya entrar en el debate, que es yo creo lo más interesante. La primera discusión pública del psicoanálisis en Argentina, en un foro científico, se lleva a cabo en 1910 con una monografía de Germán Greve, un chileno, quien presenta una conferencia titulada sobre la psicología y la psicoterapia de ciertos estados angustiosos dentro del Congreso Internacional Americano de Medicina e Higiene, como digo, el año 1910, que fue un texto mencionado por el propio Freud en su historia del movimiento psicoanalítico, en el cual confunde la nacionalidad del tipo y en lugar de decir que es chileno, dice que es alemán. Bien, sea como fuere, Greve, por decirlo a la española, pues es interesante porque mezcla, por un lado, las teorías de la etiología sexual de la neurosis de Freud con las teorías de la escuela francesa de Janet, a sabiendas de que se trata de Freud de una teoría anómala o ajena, digamos, a los planteamientos argentinos de aquel entonces, que eran muy afrancesados, esto es, que todavía seguían en el esquema del somatismo de la escuela de Charcot. Bien. Esta interpretación de Greve, como digo, muy mediada por las traducciones en francés de Freud, será una constante hasta el año 25 más o menos por parte de la mayor parte de los autores argentinos. Así, por ejemplo, Alejandro Raicín, un conocido psiquiatra forense, creador de la colonia psiquiátrica Open Door, demostró pues cierto interés por el psicoanálisis en un artículo titulado Locura y los sueños en 1919, en el cual el cual está apoyado sustancialmente por la recepción que hizo de Freud, Emmanuel Reis y Ángelo Gesnar en francés. Bien, es un libro, el psicoanálisis de los estados nerviosos y la psicosis y su aplicación a médica y extramedicinal. Bien, un libro sumamente crítico que lo que hace es malversar o reducir las teorías de Freud a una suerte de pansexualismo. Así, digamos, todos los autores de este periodo, incluido José Ingenieros en su influyente Histeria y Sugestión, interpretan a Freud en clave panpsiquista, reduciéndolo pues simplemente a las críticas que hacen los autores franceses al mismo. Como digo, no es hasta el año 22 en el que aparece la primera traducción de las obras completas de Freud a cualquier idioma occidental, esto es al español, por Antonio López Ballesteros en Revista Occidente, prologado por Ortega Gasset, que empiezan a leerse, digamos, las obras de Freud directamente, y por lo tanto se empiezan a liberar estos malentendidos tan fuertes que había habido previamente, en el cual insisto que básicamente se consideraba a Freud como una especie de charlatán panpsiquista que no tenía ningún interés más que como pura anomalía dentro del campo de la psiquiatría. Así pues, bueno, la posición, como digo, oficial de los años 10 es Freud es interesante, pero es un friki. Esta es la posición, por ejemplo, de Christofredo Jacob, neurólogo y fanático somatista alemán, quien dejó pues profundas huellas en el desarrollo de la psiquiatría en Argentina, y rechazó básicamente el psicoanálisis en clave apelando al somatismo. Esto es, Freud en última instancia no ha cumplido su promesa de encontrar las bases biológicas para el complejo de Edipo, el de Electra, etcétera, etcétera, con lo cual digamos que está a la misma altura que un astrólogo o que un chamán.
por decirlo rápidamente. Esta es la posición que empieza, como digo, a modificarse hacia finales de los años 10, sobre todo con la recepción del psicoanálisis brasileño, muy señaladamente Augusto Austro-Gelesio, un brasileño que practicó durante muchos años el llamado psicoanálisis silvestre, un psicoanálisis que iba más allá de la consideración de los indígenas como primitivos sexuales y pues tener en cuenta también los impulsos atávicos que hay en todas las sociedades, etcétera, una especie como de relativismo acerca de la relación entre civilización y barbarie. Y es este Austregesilo, como digo, quien en el año 18 llega a Buenos Aires y da una serie de conferencias en la Academia Nacional de Medicina, publica artículos en la Semana Médica, que es la revista más prestigiosa de publicación médica del país, sentando las bases de lo que luego será la recepción también de los trabajos del peruano Honorio Delgado a favor del psicoanálisis. Como ya hemos dicho previamente, Delgado es el autor de la primera biografía de Freud en español. Esto, como digo, la libertad de publicación era tal en aquel momento que incluso José Ingenieros y Aníbal Ponce, su discípulo socialista, llegaron a publicar en su revista de filosofía artículos sobre el psicoanálisis, a pesar de que ambos dos criticaban al psicoanálisis desde un punto de vista positivista y monista, biológico. Ponce llegó a calificar al psicoanálisis de monstruoso aparato clínico de Viena, pero no tenía, por lo visto, ningún problema en que se publicaran opiniones divergentes en su propia revista. Insisto, no es hasta más tarde, hasta el año 23, que ya finalmente Gonzalo Rodríguez Lafera publica o funda en la Universidad de Buenos Aires una serie de cursos en los cuales se tiene en cuenta al psicoanálisis no solamente como una anomalía o como una rareza, sino como un capítulo dentro de la psicología. En esas clases, en las clases de Gonzalo Rodríguez Lafera, él empieza afirmando que no se considera, él se considera seguidor del psicoanálisis, pero no freudiano, en el sentido de que entendía que Freud era un dogmático y un excesivo en su panpsiquismo, voy a decir panpsiquismo, pero es pansexualismo, mientras que el modelo suyo está más próximo a Adler o incluso principalmente a Adler, ¿no? Y a Jung. No obstante, pues a pesar de estos matices, se puede constatar, yendo a la lista de los alumnos, que la mayor parte de los alumnos que recibieron clase por parte de Gonzalo Rodríguez Lafera terminarán interesándose por el psicoanálisis, y algunos de ellos incluso llegan a practicarlo desde un punto de vista terapéutico, como es el caso de Juan Ramón Beltrán, quien más o menos pertenece a la corriente ecléctica. Como digo, esto es más o menos la posición genérica hasta los años 20, en la cual se empieza a internalizar, por así decir, el psicoanálisis y a incorporarlo dentro de la artillería teórica de los psicólogos. Así, en el año 25, el psicólogo Augusto Bunge, tío de Mario Bunge, uno de los grandes enemigos seguramente del psicoanálisis, no solamente en Argentina, sino en el conjunto de habla hispana, criticó al psicólogo Alberto Palacios por no haber mencionado a Freud en su libro La vida emotiva, a pesar de que, como insisto, el tío de Mario Bunge, Augusto, pues tampoco era un gran seguidor del psicoanálisis, pero no obstante reconocía la importancia que tenía esta escuela. Así sucede permanentemente con todos los autores de este periodo. Nerio Rojas también, un tipo que llegó a calificar al psicoanálisis de perversa mezcla entre ciencia y pornografía, reconoció la utilidad del concepto dinámico de Freud sobre el inconsciente, frente a las visiones hasta entonces pues muy fijistas, como digo, somáticas, de intentar situar en el cerebro pues dónde está la angustia, la nostalgia, el dolor, el sufrimiento, etcétera. Bien. Y incluso llegó a propugnar, digamos, su teoría de la interpretación de los sueños. Esta es la posición que también siguen personajes de líneas más o menos socialistas, como Enrique Mouchet, quien desde 1922 incluía discusiones de psicoanálisis en un curso de psicología dictado en la Universidad de Buenos Aires, y así permanentemente hasta los años 30, año en el que Mouchet impulsa el nombramiento de Freud como miembro honorario de la Sociedad de Psicología de Buenos Aires. Bien, en todos los casos, básicamente, la lectura de Freud sigue siendo una lectura muy simple, a pesar de que, como digo, ya se han traducido al castellano pues las obras completas de Freud prologadas por Ortega y Gasset, y básicamente nos establecen distinciones entre el psicoanálisis de Freud, la psicología analítica de Jung y la psicología del individuo de Adler. Se considera todo como una especie de conjunto uniforme. Bien,
Bien, ya entramos ya a partir de estos años no solamente una recepción, sino una producción original de teoría psicoanalítica, que yo más o menos cifraría a partir de la obra de Fernando Gorriti, bien, que era un médico oriundo del Paraguay que se empeñó un papel muy importante como vicerrector de la colonia Open Door, y Luján, fundador de la Liga Argentina de la Higiene Mental y de la Sociedad Argentina de Medicina Social. Bien, Gorriti presentó una ponencia que yo creo que, como digo, es la contribución más original de estas primeras décadas al psicoanálisis en Argentina, en la Sociedad de Neurología y Psiquiatría, titulada Reparos al complejo de Edipo, en la cual criticaba, anticipándose a consideraciones que luego posteriormente estarán en Malinowski, cuando Malinowski señala que en determinadas, bueno, en concreto en los pueblos que él estudió no se daba el complejo de Edipo porque la figura paterna estaba desdoblada en la figura política del tío y en la figura biológica del padre, ¿no? Y así que los famosos argonautas de los mares del sur, pues aparentemente no tenían un complejo de Edipo, sino que en todo caso tenían una suerte como de complejo Electra. Pues esta especie como de relativización, o mejor dicho, de incorporación de datos tecnológicos a las consideraciones psicoanalíticas se empiezan a exponer de una manera mucho más fundada, ya a partir del año 26 en Argentina, anticipándose por varias décadas a las consideraciones de Malinowski. Como digo, Gorriti él hace pues una crítica muy fuerte a estas teorías, pero no obstante usa métodos de orientación psicoanalítica, sobre todo en su libro Psicoanálisis de los sueños, en un síndrome de depresión, estudio psicosexual freudiano de 74 sueños, bien, que como su propio título indica, pues se trata de una comparativa, de un estudio comparativo de diversos casos clínicos en relación con los diversos sueños de los afectados, de los enfermos. Esto llevó a que por primera vez en América Latina se abriera una sección dentro de un hospital psiquiátrico dedicado exclusivamente a tratamiento psicoanalítico. Bien, es el caso del Hospicio de las Mercedes, en el cual Gonzalo Bosch llegó a permitir que Enrique Pichon Rivière pues trabajara en términos de psicoanálisis. Bien, estos son los años, como digo, esta es la época en la que ya se empiezan a hacer trabajos originales, seguido de la popularización de Freud como figura popular. Es en Argentina donde por primera vez Freud se convierte en lo que es a día de hoy. O sea, Freud a día de hoy, sus teorías psicoanalíticas no tienen ningún valor ni desde el punto de vista clínico ni desde el punto de vista analítico, esto hay que decirlo rápidamente, ¿no? Pero no obstante sigue siendo una figura del imaginario popular y sobre todo de gran influencia cultural. Esto empieza a suceder en Estados Unidos, esto empieza a suceder como por los años 50 o por ahí, en los años 60. Pero en Argentina, ya en los años 20-30, pues empieza Freud a convertirse en un verdadero fenómeno de masas, con la conjunción, por un lado, del psicoanálisis con la llamada sexología, principalmente el libro de Theodor van Velde, El matrimonio perfecto, en el cual habla de las relaciones de pareja en términos muy estereotipados, ¿no? Del eterno conflicto entre el género masculino y el género femenino, que los hombres vienen de Marte y las mujeres de Venus, pero curiosamente hay unos capítulos dedicados precisamente al complejo de Edipo y de Electra en clave freudiana. Y esto fue lo que llevó a que determinadas revistas, muy señaladamente la revista, el diario, mejor dicho, Crítica, que era el diario más leído de la década de los 20, con una tirada de unos 200.000 ejemplares, en una época en la que pues Argentina yo creo que no pasaría de 10 millones de habitantes, con una población analfabeta pues menor que el resto de América Latina, pero considerable no obstante. Pues digo, en este contexto en el cual el diario Crítica es el diario más vendido de Argentina, este diario Crítica, refundado bajo el nombre de La Jornada en el año 31, comienza a publicar una sección diaria de psicoanálisis junto con otras pues de temas espiritistas, ocultistas y teosóficos. ¿Bien? Así, junto con una breve explicación de conceptos psicoanalíticos, pues transferencia, duelo, lo que sea, inconsciente y demás, a partir de la tercera o cuarta columna, el diario La Jornada empezó a invitar a que los lectores les mandaran por carta al director sueños o casos clínicos para que, pues con una especie de clínica, de análisis clínico a través del periódico, ellos pudieran ir dando recetas o resolviendo los diversos problemas, ¿no? Así se convirtió, como digo, en la sección más popular de la revista, con decenas y decenas de cartas diarias a los cuales ellos respondían, pues
con consejos que propiamente dichos no eran freudianos. Es decir, más bien era una especie de psicología elemental más próxima a las teorías de Janet y de Adler que a las de Freud. Es más, se enfatizaba mucho el componente desexualizado del psicoanálisis. Esta es la anomalía, por así decir, de Argentina. En Argentina el psicoanálisis siempre fue un psicoanálisis filosófico o clínico, alejado del pansexualismo típico del vienés. Así se recomendaban curas a diversos males mentales, pues clásicos, curas como por ejemplo el método catártico, el bromuro de alcanfor o duchas frías, ¿no? Algo que, digamos, en la teoría de la transferencia y de la cura freudiana pues no se contemplaba ni siquiera. Como digo, junto con esta extensión popular de Freud en el campo mediático, nos encontramos también con la aparición de los primeros libros que se asientan sobre teoría psicoanalítica, digo de narrativa. Es el caso, como digo, del Roberto Arlt, quien en su libro Los siete locos y luego posteriormente en Los lanzallamas incorpora toda la terminología de las fantasías subconscientes, las tendencias sadomasoquistas para hacer su propia biografía literaria. Y lo mismo sucede con todo el grupo Boedo, bien, el grupo más politizado de los dos vanguardistas en Argentina, que empezaron a utilizar de una manera muy seguida pues las teorías de Freud. Esto se concreta en publicaciones como el libro Radiografía de las Pampas, de Ezequiel Martínez, quien interpreta a la figura del gaucho también en términos psicoanalíticos como el retorno al reprimido, y posteriormente en la obra del dramaturgo Arturo Capdevila titulada Consumación de Sigmund Freud, en el cual lo que hace es escribir es una obra de teatro muy, muy divertida, yo recomiendo leerla, en la cual lo que se da cuenta es una especie de viaje de un personaje llamado Alma a través del reino de los sueños y del inconsciente. Es una exposición muy popular de los temas típicos del psicoanálisis. Este es el contexto, como digo, en el cual pues empiezan junto con esta popularización e intelectualización de Freud, se empieza a conjugar la vieja teoría de la criminología y de la psiquiatría con conceptos psicoanalíticos como el de represión, sublimación, etc. Así, se sigue manteniendo más o menos las mismas tesis de Lombroso, ¿no? Acerca de las clases peligrosas, el soplo delirante de los degenerados, etcétera, con temas psicoanalíticos, pues eso, como el de la importancia de la sublimación para reorientar los impulsos de muerte y sexuales, etcétera, etcétera. Bien, ya entramos directamente, sin más dilación, en la década de los 30 y 40 con lo que yo llamaría la politización de Freud. Bien, hay una politización de Freud ya muy rápidamente en Argentina que lleva a la creación o la configuración de una derecha, por un lado, freudiana y una izquierda freudiana. Bien, por un lado está la figura, el gran padre de la derecha freudiana es Juan Ramón Beltrán, que es un lombrosiano convencido, quien quería combinar las teorías de la degeneración de clase y de raza junto con el psicoanálisis en clave más o menos autoritaria, muy próximo a las teorías brasileñas. Él, pues como digo, mezclaba cosas de Freud con Janet, Morel, Charcot y Mañán, llegando a la conclusión de que los crímenes no deben analizarse en términos puramente jurídicos, sino también en términos psicoanalíticos, lo cual es aproxima también a lo que hemos visto previamente, que es la recepción del psicoanálisis a través de la jurisprudencia en México, con el análisis de Ramón Mercader como un asesino que está determinado por el complejo de Edipo hacia ese padre maravilloso y genial o omnipresente que es Stalin. Bien, pues en estos mismos términos él ofrece una lectura biológica del psicoanálisis, entendiendo que la contribución más importante de la teoría freudiana es el concepto de libido como el basamento biológico de nuestra personalidad. Este es un pasaje como del propio libro. Del propio libro, de un artículo publicado en el año 27, en el cual pues él básicamente expone sus teorías acerca del complejo de Edipo y su relación con el crimen. Esto lo sigue ampliando más o menos en los años 30, en los cuales él va derechizándose poco a poco con la aparición del fascismo en Europa, y así pues va, y sobre todo también del ejemplo que en Brasil estaba dando el pastor protestante que ya he mencionado, Oscar Fischer, a quien Beltrán califica de apóstol del psicoanálisis, y así en el año 39 expone de manera sucinta la teoría
protestante del inconsciente, que es la siguiente. Cito textualmente: el niño, lejos de ser un casto puro, sin mácula moral, es inmoral e impuro. La educación, la sociedad, las costumbres, la familia lo purificarán, le darán el tiempo, la moral necesaria, elevarán su temperamento y sus tendencias naturales. ¿Bien? Así, lejos de ser neurogenéticos, los agentes del orden social, según Beltrán, tenían un elemento purificador. Así, Beltrán consideraba que el psicoanálisis, lejos de ser una especie de invitación, como se interpretará, por ejemplo, por parte del freudomarxismo hasta Marcuse, lejos de ser una invitación a liberarse del superyo, era una herramienta educativa y pedagógica muy importante en el control de los instintos pulsionales del inconscientes y preconscientes. Bien. Esto, como digo, es respondido por parte de la llamada izquierda freudiana, encabezada por Gregorio Berman, ¿vale?, quien fundó en el año 36 la revista Psicoterapia, una revista que se dedicaba no solamente a psicoterapia, sino también a psicología médica, psicopatología, psiquiatría, caracterología y higiene mental, en el cual, que tan solo publicó 4 números, porque en el año 37 este autor se alistó voluntario para luchar a favor de la República en España. Bien, en esta revista, él y el resto de sus editores se mostraron en lo que fue la columna de fundación de la revista, discípulos directos no solamente de Freud, sino también de Jung, Adler, Steckel, Kessner, Jasper, Janet, Pavlov, etc. Bien, un montonazo de autores que ellos querían más o menos sintetizar en la búsqueda de una unificación de todas las escuelas psicológicas, porque entonces se impugna, ¿no?, el psicoanálisis, la psiquiatría conductista, etcétera, etcétera. Bien. Así, fueron publicando diversos autores más o menos de diversa ideología, pero hasta que Berman, influido principalmente por el miembro del Partido Comunista, George Politzer, descalificó al psicoanálisis en el año 39 como teoría burguesa del inconsciente. Esto es, como una teoría que, por decirlo actualmente, convierte en problemas individuales lo que son cuestiones estructurales de control de los medios de producción. Bien, entonces, esta es una teoría, esta especie de rechazo del psicoanálisis en clave stalinista, por decirlo rápidamente, pues es un rechazo que van a suscribir la mayor parte de los autores en la década de los 30 y los 40. Es muy interesante ver cómo en los años 30, insisto, la mayor parte de estos autores veían con buenos ojos al psicoanálisis, ya sea como herramienta de la opresión y dominación de las clases gobernantes respecto de la clase baja, o bien como invitación a liberarse de las estructuras del superyo y el malestar en la cultura, mientras que en los años 40, por un lado, la derecha rechaza a Freud en tanto que judío, mientras que la izquierda rechaza a Freud en tanto que burgués, ¿no? Entonces, por así decir, hay como una especie de política de identidad que vuelve intratable a Freud en clave puramente biográfica. ¿Bien? Más interesante seguramente que Berman es Emilio Pizarro Crespo, quien no obstante pues tuvo una posición más marginal dentro del establishment médico argentino y quien simpatizaba pues con la Unión Soviética, visitó el país en el año 35 y también combatió voluntario en España en el año 37, aunque a su muerte en el año 44 pues había dado todo un giro de 180 grados, de tal forma que en su último libro, Afirmación Gaucha, pues básicamente es un panfleto ultranacionalista muy próximo pues a las teorías fascistas francesas. Bien. Es interesante este autor, como digo, porque fue el primero que recibió en Argentina al lacanianismo. Así se pronunció muy favorablemente acerca de la tesis doctoral de Lacan sobre la paranoia en el año 32, y antes de convertirse al nacionalismo de derechas intentó compatibilizar el psicoanálisis Freud con Marx, por decirlo rápidamente, en términos muy parecidos a los que, por ejemplo, estaban haciendo hacerlo Erich Fromm y toda la tradición freudo-marxista que hablaba, por ejemplo, del miedo a la libertad. Así, en un artículo publicado en el año 34 sobre el narcisismo, Pizarro Crespo expone que el narcisismo se trata de una enfermedad típicamente burguesa en el contexto de un capitalismo que ha absorbido realmente todas las fuerzas vivas y que convierte al propio individuo en objeto de oferta y demanda. ¿Bien? Y que es en ese contexto de la venta de uno mismo como producto y de la contemplación de la biografía como empresa personal que los individuos recaen en enfermedades de tipo narcisista, etcétera. Bien,
Esto intentó, como digo, con esta teoría, que es una teoría pues, interesante, ¿no?, de crítica social que está en Freud de alguna forma en su libro El malestar en la cultura, pues intenta combinarla de una forma un poco más peligrosa con ya no Marx, sino Pavlov, quien había sido convertido por los soviéticos en el psicólogo oficial de la Unión Soviética. Ya es más difícil, eso era más, lo cual le llevó prácticamente hasta un callejón sin salida en el cual había que elegir o bien por su compromiso con la Unión Soviética o bien por Freud, y eligió en primera instancia a la Unión Soviética, aunque en última instancia terminó perdiendo las dos cosas. Bien, otro autor así de esta misma línea de izquierdas es Jorge Zenón, el cual pues, comienza a entrar en temas psiquiátricos y psicoanalíticos a través de la obra de Ingenieros, principalmente sus trabajos de hipnosis. Publica en el año 30 su tesis doctoral titulada Psicoterapia comparada y psicogénesis, que obtiene un premio y él llega a enviarle incluso un ejemplar a Freud, quien le sugiere publicar el libro como un resumen del mismo, un resumen de la tesis bajo la forma de artículo en la revista International Journal of Psychoanalysis. Bien, este autor, como digo, es un autor que a causa de su actividad política pierde el puesto que él tenía conseguido en el Hospicio de las Mercedes, una actividad política de tipo comunista. También es expulsado de la universidad, con lo cual se ve obligado a dar clase en el llamado Colegio de Estudios Superiores, una suerte de universidad paralela en la cual pues él intentaba hacer básicamente lo mismo que intentaban todos los miembros de la izquierda comunista argentina, que era intentar sintetizar el conductismo pavloviano con el psicoanálisis freudiano. Y de nuevo, en esta dicotomía, pues él decidió tirar al niño con el agua sucia, por decirlo rápidamente. Y tiene un famoso pasaje de una conferencia que pronunció en el año 52 dentro de ese colegio, en el que dice lo siguiente: en la abstracción propia privada que ellos, los psicoanalistas, ven y vinculan con la libido oral y anal, se oculta el proceso que marcha desde la choza de Fabrizio al trust de Rockefeller, proceso dramático que comienza con la comunidad primitiva, el feudalismo y la burguesía. Esto no es nada más y nada menos que un encubrimiento de las estructuras realmente existentes. Bien, hasta aquí llega la cita de Zenón, quien sobre todo acusaba a Freud de haber descuidado las bases biológicas de sus teorías. Bien, cerramos ya un poco este momento como de politización quizás excesiva del psicoanálisis en los años 30 y 40, pues señalando esto que estábamos diciendo previamente, ¿no? Que hasta entonces pues había revistas en las cuales podía publicar gente de diversas orientaciones. Por ejemplo, en la Asociación de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, pues que por su propio título pues apela a las teorías eugenésicas de la Alemania nazi. No obstante, se publicaban textos a favor de la República Española y se combinaban, por ejemplo, una sección dedicada a la cultura latina, netamente pro-musoliniana, con el reconocimiento de la legitimidad del gobierno de Azaña, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto, como digo, se vuelve cada vez más anómalo a partir de los años 30-40, con casos más raros, como por ejemplo el de Pende y Rossi, Arturo Rossi, quien consideraba que el gran mérito de Freud no era el haber devuelto la sexualidad al reino de la ciencia, sino el de brindar una alternativa a la psiquiatría materialista. Bien, así, este es un primer momento en el que a Freud ya no se le echa en cara el no haber biologizado las bases de su teoría del psicoanálisis, sino que se empieza a ver ya no la compatibilización de Freud con Marx, sino la compatibilización de Freud con Jesucristo. O sea, cómo Freud y en general el psicoanálisis de alguna forma están convirtiendo en estructuras mentales sempiternas pues la relación del padre con el hijo rápidamente, ¿no? Y no solo eso, sino que por lo menos en las vertientes menos pansexualistas y menos materialistas del psicoanálisis, como las de Adler o ya las de Melanie Klein, pues la religión no se contempla como mera ideología o como una cadena de rosas, por decirlo, una cadena cubierta de rosas, como le llamaba Marx, sino que es también una forma de liberar tensiones psicológicas y de construirse un superior, básicamente, ¿no? Bien. Esto, como digo, lleva más o menos, llega a su crisis con el golpe de estado de José Uriburu en los años 30 contra el presidente krausista Hipólito Yrigoyen.
lo cual termina con una experiencia de democracia en Argentina de 50 años que no se ha repetido hasta el día de hoy, con, insisto, una polarización del electorado, pero también de los intelectuales argentinos, que llevará a que la mayor parte de estas tesis pues ya no se puedan seguir desarrollando, hasta que en el año 42, ya una vez entrada en la Segunda Guerra Mundial, pues se funda la Asociación Psicoanalítica Argentina, que tiene que venir, curiosamente, un español a fundarla, nada más y nada menos que Ángel Garma, y un pequeño grupo de españoles exiliados en Argentina deciden fundar la asociación, la sección local de la Asociación Internacional Psicoanalítica, curiosamente sin contar con el apoyo de los psiquiatras. Esto es muy curioso, insisto, porque en el caso, por ejemplo, argentino, Duval Marcondes, que es el gran precursor del psicoanálisis en Brasil, cuando funda el psicoanálisis, la Asociación Psicoanalítica Brasileña, cuenta con todo el apoyo de los psiquiatras del país. Sin embargo, en Argentina es curioso ver cómo pues el psicoanálisis parte de una posición aparentemente minoritaria en términos institucionales para convertirse en apenas 20 años en el principal foco de atención intelectual del país. Vuelvo a repetir las cifras de antes, ¿no? En Francia hay 2 asociaciones vinculadas a la IPA, a la Asociación Internacional Psicoanalítica. En Argentina hay 6 y en Brasil hay 11, ¿no? Bien. Esto, sobre todo, se empieza a poner de moda durante la dictadura, durante los periodos de dictadura a partir de los años 60. Así que también es interesante ver hasta qué punto el psicoanálisis en Brasil y en Argentina está estrechamente vinculado con sus estructuras políticas. Esto es, que con un contexto de represión de las libertades básicas, incluida la libertad de expresión y de prensa, los únicos intelectuales que curiosamente tienen cabida en el ámbito de la opinión pública, pues en el caso brasileño y argentino son los analistas, los seguidores del psicoanálisis, que precisamente reafirman pues, o tratan temas de este tipo, ¿no? Como la represión, la sublimación, etcétera, el sadomasoquismo, etcétera. Bien, como digo, esta es más o menos esto se empieza a poner de moda a partir de los años 60 con la sucesión de golpes de Estado de diversas vertientes ideológicas en Brasil y en Argentina, y también con los primeros trabajos de tipo interdisciplinar entre la sociología y el psicoanálisis. Así, Gino Germani, un sociólogo, el padre de la sociología en Argentina, influido por el funcionalismo de Talcott Parsons, llegó a hacer trabajos tras la caída de Perón en el llamado Instituto Nacional de Salud Mental, en el cual combinaba pues las teorías tradicionales del funcionalismo, esto es del análisis de la sociedad desde un punto de vista holista, que tiene en cuenta pues no los intereses y las preferencias o las necesidades de los individuos, sino la función que desempeñan estos y los diversos colectivos en los que se encuentran inscritos al mantenimiento del status quo. Bien, esto que siempre se le ha echado en cara a Talcott Parsons, a saber que es una teoría muy rígida y que no contempla el cambio social, sino que siempre está buscando los mecanismos de retroalimentación del status quo. Esto de facto se llevó a la política a través de combinando por un lado el funcionalismo como teoría fijista de la sociedad con el psicoanálisis, que Germani consideraba que era la mejor herramienta analítica del cambio rápido de la mentalidad. ¿Bien? O sea que el psicoanálisis es una herramienta analítica importante no para estudiar el status quo, sino su ruptura. Bien, esto evidentemente se vuelve más o menos una realidad práctica con la politización sobre todo de la escuela freudiana, con la escisión respecto de la Asociación Internacional Psicoanalítica de los grupos Plataforma y Documentos, que son 2 grupos muy politizados vinculados a los montoneros o a los Tupamaru, etcétera, en el caso uruguayo, en que concebían el psicoanálisis principalmente como una disciplina política que no tenía como función principal volver a integrar al individuo dentro de la sociedad, sino que tenían que el psicoanálisis era principalmente una teoría contra la sociedad, ¿no? Esto está como digo, en Enrique Pichón Rivière, en Fernando Ulloa, etcétera, una serie de autores de estos entornos, quienes
mezclan psicoanálisis con antipsiquiatría, los trabajos de Foucault en el grupo de estudios de prisiones, y llegaron a hacer, por ejemplo, asambleas clínicas, donde cientos de alumnos deliberaban e iniciaron una transferencia multitudinaria de tal forma que se diagnosticaban a sí mismos y se recetaban su propia cura como comunidad durante sesiones de horas y horas y horas. Bien, es justo en este contexto en el que evidentemente las condiciones están maduras para que Lacan entre en acción. Bien, esto sucede, según la historia oficial del lacanismo en Argentina, ya cierro, con la traducción del Lacan que realiza Óscar Massota, pues un conocido sartreano vinculado con los artistas y con los artistas de vanguardia a través de la revista Contorno, en lo que algunos consideran que es el origen del happening. Esto es muy interesante ver cómo cuando en los años 60 los teóricos del arte estadounidense viajan por el continente latinoamericano, descubren que lo que ellos consideran que habían inventado, a saber, el performance, el happening y en última instancia la instalación, las formas artísticas postvanguardistas de los años 60, pues ya habían sido desarrolladas con mucha en profundidad entre otros argentinos, como el caso de Óscar Massota. Bien, según el mito del origen propio de Massota, que el propio Massota difundió, pues Massota se convirtió del sartreanismo al Lacan a través de una depresión que tuvo en los años 50-60, que le obligó a acudir al psicoanalista Enrique Pichon Rivière, en cuya biblioteca descubrió los textos de Lacan que le produjeron una suerte de revelación. Esto está en libros, por ejemplo, como Lacan y yo, o Doctoral y yo, en el cual Massota, pues en clave también muy biográfica, va contando pues su proceso de conversión al lacanianismo. Así, ya en los años 60, concretamente en el año 69, Massota, nada más y nada menos que en la revista oficial de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, a la que desde luego él no pertenecía porque no había estudiado psicología, lanza una polémica muy fuerte contra Emilio Rodríguez, quien era entonces vicepresidente de la Asociación Internacional de Psicoanálisis y presidente de la APA, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, diciéndole que no había leído bien a Freud. Bien, básicamente argumentando que a Freud había que leerla en clave existencialista, pero también en clave estructuralista, siguiendo a Althusser. Bien, Althusser tiene un texto del año 64 titulado Freud y Lacan, donde dice cosas como la siguiente: allí donde una lectura superficial u orientada de Freud no veía más que la infancia feliz y sin leyes, el paraíso de la perversidad polimorfa, Lacan ve la eficacia del orden de la ley que acecha desde antes de su nacimiento a todo hombrecito por nacer y se apodera de él desde su primer grito para asignarle su lugar y su rol, por consiguiente su destinación forzada. Por decirlo rápidamente, si hay un 68 argentino, que también es muy discutible, porque hay un mayo 68 en Francia, evidentemente, hay un pre-68 en Estados Unidos, hay un 68 en México, evidentemente, con la matanza de Tlatelolco, hay un 68 alemán, pero y en todos estos contextos nacionales, el mayo 68 va de la mano pues, de la aparición del ecologismo, el feminismo, una cierta teoría marxista no ortodoxa pro-estalinista, sino que estamos vinculados a la Escuela de Frankfurt, y que entonces se entendía como una especie de liberación de los impulsos sexuales frente a la represión de los años 50. Bien, la famosa revolución sexual y demás. Es interesante ver cómo en Argentina el movimiento estudiantil, el movimiento de reforma intelectual va de la mano de Lacan y no contra él. Como sabido, Lacan era un gran enemigo de mayo 68, de tal forma que cuando llegaron los estudiantes a ocupar su seminario en la Sorbona, les llegó a gritar que ustedes lo que buscan realmente es un amo, ¿no? Ha habido muchas interpretaciones de esta famosa frase, pero básicamente vosotros lo que verdaderamente buscáis es un amo, ¿no? Vosotros lo que estáis buscando es un nuevo amo, ¿no? Es una famosa frase que le lanza Lacan a los estudiantes y que ha sido muy reinterpretada. Incluso algunos en clave actual, por ejemplo, Slavoj Žižek, en la traducción al castellano por parte de la editorial Lacan de su libro sobre Hegel, ese tomo tocho que es titulado Menos que nada, se llama algo así como a través de Hegel a Podemos. Y lo que dice allí es que Podemos es, como partido político, la realización de los sueños lacanianos, porque lejos de ser un partido perfectamente horizontal y asambleario, pues se basa en una estructura de poder jerárquica y del sometimiento a un amo que es Pablo Iglesias. ¿Bien? Entonces es el amo
leniniano o leninista que lleva al pueblo más allá de su neurosis, permitiendo ver lo nuevo, que es lo de Lenin. O sea, Lenin decía esto de que si tú dejas a la clase obrera articularse a sí misma políticamente, a lo máximo que va a llegar es al sindicalismo alemán, del Partido Socialdemócrata. Y tiene que ser desde fuera que un caudillo, un dictador, una figura de vanguardia, insufle una conciencia revolucionaria que de facto no está allí. Bueno, estas son lecturas como quizás muy pegadas a lo que luego se ha llamado contemporáneamente la izquierda lacaniana. En esto no voy a entrar porque yo creo que es un tema más como de debate actual, hasta qué punto pues la izquierda lacaniana es una malformación, es una deformación de Lacan para convertir a Lacan de un pensador muy conservador en un pensador prácticamente que a algunos de guerrilla o de barricada, ¿no? de subversión permanente contra el status quo. Así, Jacques Rancière, Alain Badiou, Slavoj Žižek, Ernesto Laclau y compañía pues han utilizado categorías psicoanalíticas, principalmente la distinción entre lo simbólico y lo real, para justificar pues el populismo, ¿no? El famoso libro de Ernesto Laclau, La razón populista, lo que viene a decir es que el pueblo pues es la parte sin parte, es como un espacio de nada, es la nada misma, es lo real en términos lacanianos, el lugar donde se abisman todo lo simbólico y todo lo imaginario, de tal forma que el pueblo tan solo existe como articulación y concatenación de demandas insatisfechas por parte de ciertos sectores sociales que se quieren contraponer contra un enemigo real o imaginario. Es que esos Podemos. Se mezcla las demandas de un trabajo digno o de un trabajo simplemente en España con el problema de vivienda, con el problema de corrupción, se van concatenando una serie de demandas insatisfechas con las demandas independentistas catalanas y vascas para construir un enemigo imaginario, la casta. Y eso va de la mano también de la simbolización del movimiento a través de una figura, de una cabeza visible, que es en este caso pues Pablo Iglesias, o que en el caso argentino es Perón, como síntesis de las contradicciones del propio pueblo, cuya única unidad es la unidad polémica respecto de una fuera imaginario, ¿no? Pues eso, el judío en el caso de la Alemania nazi, o la casta en el caso de Podemos, en fin, ¿no? La burguesía internacional en el caso de Perón, así, o Donald Trump en el caso de Peña Nieto, ¿no? Por decirlo rápidamente. Principalmente, como digo, ese es el momento en el que se politiza, curiosamente, de los discípulos del psicoanálisis, no tanto los lacanianos cuanto los freudianos. Esto puede sonar muy anómalo precisamente por lo que he dicho ahora mismo. Ahora mismo, la mayor parte de los freudianos suelen ser muy poco políticos, en general, internacionalmente, mientras que los lacanianos, a través de la izquierda lacaniana, están profundamente politizados. Pero, sin embargo, en los años 60 en Argentina era al revés. Los dos grandes discípulos de Óscar Massota, Germán García y Roberto Harari, criticaban a los grupos Plataforma y Documentos por su politización e ideologización del psicoanálisis. Así ellos decían que el carácter revolucionario del psicoanálisis no pasaba por la praxis anticapitalista o guerrillera o rural o urbana, sino que la revolución el objeto revolucionario del psicoanálisis consistía en el propio inconsciente. Así, pues en la revista, en la revista esta Literal, dirigida por Germán García, en su primer número se publicó un artículo titulado tal cual: No matar la palabra, no dejarse matar por ella, ¿no? Que era una especie como de crítica muy fuerte a la apuesta revolucionaria de los grupos Plataforma y Documentos. Y cierro. Como digo, este es un contexto en el cual se crea toda una suerte se crea el llamado franco-lunfardo, que es un lenguaje a caballo entre el francés y el argentino, en el cual se ha ido expresando la mayor parte de la jerga psicoanalítica lacaniana actual, que es una jerga incomprensible, que ha convertido los textos de psicoanálisis en una suerte de casa de citas, donde se trata de ir citando de Hegel a Lacan y tiro porque me toca, ¿no? Esto es algo inventado por Óscar Massota, quien tenía
tenía sus textos recubiertos de referencias y de citas en las cuales no se ve muy bien qué se está argumentando, pero sí que se apelaban los grandes como padres fundadores intelectuales de su movimiento, bien, convirtiendo a Freud en un filósofo, lo cual hasta entonces era una anomalía, es decir, no es sino precisamente por la influencia de Lacan y de esta reconsideración del psicoanálisis que, por ejemplo, gente como Ricoeur hablará de los maestros de la sospecha para referirse de manera unívoca a Nietzsche, Marx y Freud, que aparentemente, que a priori pues no tienen nada que ver entre ellos, incluso se puede decir que son antagónicos unos respecto de otros. Pues bien, este es básicamente el contexto intelectual que los años 60 argentinos nos legan al presente. Bien, lo que sucedió aquí en Argentina sucede luego posteriormente en Estados Unidos y regresa a través de las publicaciones, como digo, de la izquierda lacaniana en el presente. Esto se ve muy bien pues también a partir de los años 80, 90 y luego 2000 en Argentina. El psicoanálisis se llegó a convertir en un determinado momento de la historia argentina, yo creo que ya superado, en un lenguaje cotidiano que cuando el jefe del Estado Mayor de la dictadura comisarial militar argentina tuvo que pedir perdón públicamente por la llamada guerra sucia de los desaparecidos, apeló a elaborar el duelo y el inconsciente colectivo, ¿no? Un propio militar hablando en términos psicoanalíticos. Y no solamente eso, sino que, en fin, como digo, en los años 2000, con motivo del corralito y de la crisis la crisis de Argentina, fruto de la dolarización de la economía, fue increíble la reaparición de los psicoanalistas como intelectuales que interpretan el status quo. Así, pues en esos meses se publicó una serie de artículos, como por ejemplo un artículo de Isidoro Weg, cofundador de la Escuela Freudiana, en La Nación, donde citaba 11 veces a Freud, 2 veces a Lacan, 1 a Adler, junto con citas a Nicolás de Cusa, San Agustín, Paul Claudel, William Blake. ¿Bien? Simplemente en términos de citas. Germán García, en página 12, enero de 2012, otro artículo sobre el corralito, en el cual se cita 4 veces a Freud, 3 a Lacan, 2 a Hegel, una y luego una a Lévi-Strauss, Jean-Pierre Dupuy, René Girard, Galbraith, Hans Seyle y Albert Hirschman. Entonces, como de nuevo, y lo interesante aquí es hasta qué punto el psicoanalista tiene legitimidad o no para hablar de todo, ¿no? La crisis de la deuda en Argentina, del corralito, de la situación política, etcétera, etcétera. Y hasta qué punto las categorías que utilizan pues no son sino pseudocategorías, como cuando se habla, por ejemplo, del duelo patológico, del malestar sobrante, etcétera, etcétera. Incluso hubo artículos como el de un tipo llamado Sergio Rodríguez, titulado El cacerolazo según Baruch Spinoza, que sienta las bases de una cierta aproximación de los filósofos o de interpretación de la realidad cotidiana por parte de los psicoanalistas y los filósofos. Esto es, lo que está sucediendo en el presente es valioso en la medida en que esto recuerde alguna cita del pasado, ¿no? Sobre todo del tipo filosófico. Y bueno, hasta aquí llegamos más o menos mi exposición. Como digo, por resumir muy brevemente, el psicoanálisis en América Latina pues ha tenido principalmente 3 recepciones. Por un lado, una recepción pansexualista vinculada a ciertas teorías eugenésicas y racistas en el caso brasileño, una recepción jurídica que tiene que ver con la transferencia del inocente respecto del culpable y del juez respecto al acusado, en el caso mexicano, y por último, una interpretación o recepción en clave desexualizada y muy intelectualizada y ya vinculada desde el comienzo a ámbitos literarios y culturales, que es el caso argentino. Y con eso, pues muchas gracias. Y ahora, pues nada, vamos a debatir un poco. Me da gusto verte en forma, como siempre, ¿eh? Me da gusto verte en forma, caray. Me trae mucho recuerdo. La última vez que nos vimos, Ernesto, fue con Miguel Cereceda. Me parece que estabas... Sí. Estabas terminando la carrera o no me acuerdo. Sí. Sí, era un congreso, lo recuerdo perfectamente, era un congreso que montó Cereceda junto con el grupo que se llamaba Comunitas, que estaba formado por los 12 becarios de
predoctorales que había entonces en la Universidad Autónoma de Madrid, que recordarás que aquello eran como, recuerdo una metáfora la metáfora que utilizó en una ocasión Enrique Alonso, diciendo que era como la soledad del Nilo, que o bien no había ninguna beca, o bien de repente llegaban 12 y te inundaban los campos y ya no sabían ni qué hacer con ello, ¿no? Que allí en la Autónoma obligó a crear prácticamente cursos por la tarde ad hoc para poder dar trabajo o horas de clase a estos becarios, lo cual permitió pues, unos debates de temas de actualidad. Yo recuerdo que tú defendiste allá una conferencia sobre el tema precisamente de Heidegger y pues discutida por Valerio Rocco, estaba también por allí Félix Duque, ¿no? Y vamos, sí, me acuerdo perfectamente de aquel contexto. Y yo recuerdo que te pregunté sobre el tema de Nietzsche. Sí. Precisamente, o en este caso, por ejemplo, que podríamos vincularlo con el tema actual, con el tema de Freud o en general, ¿cuál es la relación que existe entre filosofía, pensamiento político y hasta qué punto la biografía de un individuo contamina su pensamiento? Que es un tema muy de actualidad. Y lo que me ha parecido muy interesante ver aquí en mi recorrido por México, estuve en Puebla con Ángel Solocozzi, es ver cómo, lejos de, yo creo, el espíritu negacionista de ciertos heideggerianos en España, los cuales tienen una trayectoria biográfica más bien de tipo jesuítico y que han querido negar al mismo tiempo pues, su propia biografía junto con la biografía de los autores que ellos estudian. Bien, aquí en México, curiosamente, me parece muy interesante ver cómo, por así decirlo, los filósofos continentales, los herederos de Heidegger, son laicos y más o menos de izquierdas, entre comillas, herederos principalmente del existencialismo de Gauss y de Uranga y del grupo Hiperión, de Ramos, en el caso no de Solocozzi, lo cual ha llevado a una visión mucho más desprejuiciada de la biografía de Heidegger, ¿no? El caso, por ejemplo, de Solocozzi con su libro Eros y Manía, Eros y Manía en la obra de Heidegger, donde se cuenta tanto el caso de Heidegger como el caso del tema de las mujeres y su mujer. Aunque el tema político sigue estando no prohibido, no. Hay revistas que llevan heideggerianos, no sé si lo has conocido, Alberto Constante. No. Muy abierto, muy abierto. No es tipo Félix Duque, o sea que o estás conmigo o estás en contra. Son directores de revistas, Márgenes de la Filosofía se llama. Reflexiones marginales. Reflexiones marginales, es una revista muy de la UNAM, es internet, y el director es Alberto Constante, y bueno, él va mucho a Alemania y tal, y se declara heideggeriano, entre comillas, pero la verdad es que no tiene ningún problema a la hora de escuchar o incluso de invitarte a que des tu opinión al respecto, ¿no? A mí me ha publicado cosas, ¿no? Y bueno. ¿Queréis comentar alguna cosa? Bueno, me quedé pensando, más que debatir, nos has dado en hora y media un vistazo muy bien documentado, impresionante sobre todo el aspecto del psicoanálisis en América. Y en general pues me has dejado pensando mucho en lo que es el uso práctico que ha tenido en territorio americano. O sea, concretamente el tema de la eugenesia, a mi parecer es muy delicado. Y es tu tema, ¿no? Totalmente. La eugenesia y la biopolítica. ¿Se puede utilizar esto? Sí, por eso no. Es que no me traigo nada. O sea, me parece muy delicado este tema porque normalmente, bueno, al menos en la actualidad aquí en México siempre vemos el psicoanálisis como una herramienta de sanación. O sea, de por sí la tenemos catalogada, al menos en la Universidad de Veracruzana, como ciencias de la salud. Y pensar que sea el vistazo que nos has dado es al menos pensar en 50 años de psicoanálisis, de un montón de prácticas de psicología, no para sanar, sino todo lo contrario. O sea, estamos hablando de una maquinaria de destrucción, de control, de orientación
de selección, de quién queremos que procree, quién queremos que aborte. Entonces, más que debatir, más bien es expresar la preocupación tan grave de que se han empleado herramientas que quiero pensar sus autores, o sea, Freud. Ernesto, vaya, también estaba así como en el firmamento, digamos, como posibilidad, pero ahora al reescucharlo, tienen que hacer dentro de la beca que tienen del CONACYT, tienen que hacer una estancia, Ernesto, obligatoria, fuera de la universidad, a ser posible en el extranjero. Y estamos dándole vueltas de buscar un interlocutor que le pueda ayudar. Sí, no, a mí, por ejemplo, todo el tema que tú estás trabajando, Andros, sobre el tema de la biopolítica y sobre todo el tema de hasta qué punto hay una biopolítica positiva que no analice la cuestión de la muerte, sino que intente fundamentar pues los deberes o los derechos de la vida, por decirlo rápidamente, pues es un tema que me ha interesado bastante. Por ejemplo, yo presenté en España, en Madrid, cuando vino por allí, el último libro de Bacigalupo, que es una analista de la biopolítica italiana, que precisamente estuvo hablando precisamente de eso, de la relación que existe entre la biopolítica, que es más bien como un instrumento analítico crítico respecto a la sociedad, con la bioética, que precisamente trata sobre esos temas. Es decir, la bioética tradicionalmente, pues al hablar sobre el aborto, sobre la eutanasia, pero también en ocasiones la eugenesia, etcétera, pues y también derechos animales, ha estado permanentemente circulando el concepto de derecho a la vida. Es un concepto central y muy escurridizo porque puede servir para determinadas ideologías, pues de esto, ¿no? De la idea de que el alma hay mucho debate, ¿no? Ya sabéis que Aristóteles situaba la vinculación entre forma y materia en el feto humano en torno a los 3 meses, que es donde más o menos actualmente se sitúa en términos más bien de conexiones neuronales y nociocepción. Es un criterio, digamos, muy sensocentrista de lo que es la vida valiosa, porque una cosa es la vida como nuda vida, que diría Giorgio Agamben, o sea, el puro hecho biológico de existir, y otra cosa es qué formas de vida son legítimas de ser vividas, ¿no? Porque, por ejemplo, como sabido, hay por ejemplo niños que nacen con espina bífida, que van a morir aproximadamente a los 2 o 3 meses de vida, con una experiencia en términos de dolor y sufrimiento terrible, lo cual aparentemente en términos de puro paternalismo hedonista lleva a posiciones eugenésicas respecto de ellos, ¿no? Eutanásicas, ¿no? También. Sí. Entonces, vamos, yo encantado de recibirte y por comentar simplemente un punto respecto al tema de lo sano. Como he sabido, Aristóteles en las categorías utiliza el concepto de lo sano como ejemplo de lo que es un concepto análogo. De hecho, él dice que es el modelo, y tradicionalmente se ha puesto así como ejemplo en la historia escolástica, del concepto análogo de atribución. A saber, que es un concepto que primero se predica de lo que se llama el princeps, el primer analogado, que es la vida, o sea, la vida es sana o insana, y a partir de ahí hay segundos o terceros analogados. Así se habla de la orina sana o del clima sano, dependiendo de su contribución al primer analogado, que es la salud, como salud orgánica del propio cuerpo individual. ¿Bien? Entonces, claro, el problema es que cuando tú dices el psicoanálisis, aparentemente en estas épocas, sobre todo en Brasil, cuando se trataban temas eugenésicos, no buscaban la salud, o más bien lo que podríamos decir es que por así decir, se tomaba como primer analogado pues la salud racial o la salud climática, en detrimento del primer analogado del concepto de salud etimológico y ontológico, que es la salud corporal de individuos concretos, ¿no? Sí, exactamente. O sea, es que es bien interesante porque hay podríamos decir una perversión de la intención original de una teoría como el psicoanálisis, donde ya no está realmente procurando salud y obviamente procurando la vida, sino la está destruyendo. Entonces la herramienta que viene a ayudar, que se supondría debería ser un beneficio para la humanidad, se convierte en un arma de destrucción muy sutil. Y me llama la atención también porque hay un punto de toque entre esta práctica en Brasil y mi tema de investigación, que fue concreto, la eugenesia estética de Vasconcelos, donde él propone la eugenesia a un nivel metafísico.
O sea, primero trata de fundamentar metafísicamente porque hay una estética y a partir de esa estética se van a regir los principios por los cuales debería aplicarse una eugenesia a nivel de mestizaje. Sí, sí, sí. Bueno, eso ya nos daría para quedarnos aquí hablando por buen rato. Una pena que no hayamos podido. No, bueno, no pasa nada, sí. Pero bueno, ya te lo han explicado que venimos Sí. casi de una semana. Sí, de carnaval. Algo de, no sé, ¿qué fue? Carnaval y no sé qué. No, de todos, pues agradecemos a los que se conectaron. Sí, hay. Hubiera estado muy bien para los alumnos de. No, de todos modos, pues agradecemos a las personas que se conectaron y esto queda grabado, se puede consultar posteriormente. Claro, sí, ahora mismo hay como unas 10, 12 personas por internet, pero no obstante yo luego subiré yo el vídeo a YouTube, con lo cual queda grabado. ¿Quieres hacer tú alguna cuestión, algún comentario, algún apunte? ¿No? Pues si os parece bien cerramos aquí y luego ya seguimos comentando libremente, ¿no? Pues nada. Hasta hacemos estrella de la Bueno, claro, sí, fantástico. Nada, aquí lo tengo.